Uno, antes de entrar a determinar cuáles son los efectos tributarios de este tipo de vehículos en el exterior, lo primero que tenemos que decir es que esto no es un delito. O sea, yo puedo libremente decidir abrir una sociedad en el exterior. Esto de por sí no está mal. Lo que está mal es abrir un vehículo en el exterior sin tenerlo declarado para aquellos que tienen la obligación de hacerlo. Hoy vamos a tener una gran conversación. Vamos a hablar de cuáles son las implicaciones fiscales de crear una sociedad en el exterior. Y para ello, una gran amiga y socia, Olga Adriana Tapia. Bienvenida, Olga. Hola Roger, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona mucho, que es esas implicaciones en materia de tributación internacional por querer diversificar los negocios desde Colombia hacia el exterior. Y para ello entonces comencemos a hablar, Olga, enseguida de estos temas. Cuando uno constituye una sociedad en el exterior, uno la puede constituir por muchas razones, pero quiero tratar de citar 4 principales razones. Y a partir de ahí vamos a ir decantando un poco pues, las implicaciones directas e indirectas de cada una de estas formas de inversión. Uno puede constituir una sociedad en el exterior cuando, primero, voy a expandir mi operación. Es decir, voy a citar en primera persona a Russell Berkowitz. Russell Berkowitz toma la decisión de ir a Estados Unidos, que por cierto estamos, pero en nuestro ejemplo, vamos a Estados Unidos a abrir operación, vamos a abrir una oficina, vamos a contratar personal y vamos a buscar clientes. Eso es una justificación por la cual abro una sociedad afuera. Eso es por expansión de negocio. Segunda, puede ser por relación comercial, que hoy lo vemos mucho. Y es, yo todo lo hago desde Colombia, efectúo bien todo desde Colombia, los empleados están en Colombia, pero resulta que mi cliente, ejemplo nuevamente Estados Unidos, muy a propósito que está de moda por lo que pasó en estos días, llega y nos indica, es que yo no quiero contratar con Colombia, quiero contratar con una empresa americana. Entonces me obligo a crear una empresa afuera por un tema comercial. Tercera razón está muy dada a, es que yo quiero hacer una estrategia fiscal, voy a ir a un país donde los impuestos son más flexibles, donde el control de información es más flexible y por tanto, entonces voy a abrir una sociedad en el exterior. Indistintamente cualquier país, donde es por un efecto fiscal. Y cuarta razón, por un tema de protección patrimonial y económica y sucesoral, es yo voy a coger toda mi liquidez y la voy a dejar en una sociedad en el exterior, o voy a montar una especie de testamento vía un trust, vía una FIP, donde voy a asegurar pues mis legados. Podemos decir como esas 4, pueden haber muchísimas razones más, pero podemos simplificar. Ahora bien, cuando ya tenemos estas razones o estas motivaciones de constituir una sociedad en el exterior, Olga, ¿qué implicaciones tiene eso? Para que comencemos a abordar un poco. Yo creo, Roger, que uno, antes de entrar a determinar cuáles son los efectos tributarios de este tipo de vehículos en el exterior, lo primero que tenemos que decir es que esto no es un delito. O sea, yo puedo libremente decidir abrir una sociedad en el exterior. Algunas veces es mal visto, por ejemplo, no es que tiene una sociedad en Delaware, uy, no es que tiene una sociedad en Panamá, uy, no es que tiene un fondo de interés privado en Panamá. Esto de por sí no está mal. Lo que está mal es abrir un vehículo en el exterior sin tenerlo declarado para aquellos que tienen la obligación de hacerlo. Entonces acá yo creo que para entrar a determinar cuáles son esos efectos tributarios, lo primero que uno debe tener muy claro es ¿para qué constituye este vehículo? Tú mencionabas 4 de los principales ejemplos de por qué alguien en Colombia quisiera abrir un vehículo en el exterior. Sin embargo, una de las recomendaciones que yo siempre hago es determine primero cuál es el tipo de vehículo, porque a veces se ponen de moda algunas estructuras. No es que mi vecino le sirvió un fondo de interés privado, no es que todo mundo tiene sociedad en Delaware, pero no necesariamente esa solución es la que le sirve a la persona. Entonces yo lo que invito es a primero identificar cuál es el tipo de vehículo. Muchas veces una sociedad, un trust, un fondo de interés privado son lo que más se adecua a las necesidades, pero esto no es algo automático, esto no es una receta de que le aplico papa, agua más pollo, ya voy a tener un caldo de pollo. No, acá cada individuo debe determinar qué es lo que más le conviene
y para eso es importante hacer un análisis de cuál es el propósito, lo que usualmente uno llama la sustancia del negocio, para que efectivamente uno pueda evaluar qué es lo que más se le acomoda a ese fin que se está persiguiendo y con eso pues que tenga una estructura que realmente le ayude a cumplir sus objetivos. Es una apreciación muy interesante, Olga, la que dices ahí es: abrir una sociedad al exterior no es un delito. Me parece una frase ganadora. No es un delito aperturar en el exterior. Y el ejemplo del caldo de pollo me parece increíble, porque siempre todo el mundo supone que el mejor vehículo de planeación es: creo una sociedad afuera, vengo y le refacturo a Colombia, donde hay que ver un pocotón de implicaciones, que no siempre esa es la fórmula, porque tiene tantas implicaciones y tantas variantes que hoy en día eso no es una estrategia tan simple. Oiga, en ese sentido, entonces, siendo que no es ilegal hacerlo y que hay varias formas y varios vehículos, ¿cuál pudiésemos decir, para que comencemos a decantar, ese checklist? Sé que son muchas obligaciones, pero ¿qué tal si la cerramos en 6 o en 5? ¿Cuál es ese checklist de cuando usted constituye una sociedad en el exterior y vamos a utilizar el vehículo común y vamos a utilizar un país de referencia, si bien consideras, y utilicemos a Estados Unidos, que ha tomado mucha moda por estos días? Y es: ¿cuál sería ese checklist o esas 5 cosas, 6 cosas que uno diría, oye, tú vas a constituir una sociedad en Estados Unidos, indiferente si es una LLC, una Corp, que debemos de tener en cuenta? Creo que uno tiene que hacer la ruta, desde cómo va a sacar el dinero o desde dónde va a fondear ese vehículo de inversión, si es desde Colombia o si ya se tiene una plata afuera. Uno tiene que hacer como la ruta, cómo lo voy a constituir, cómo va a funcionar, y cuando va a funcionar uno tiene que establecer elementos como quiénes van a ser sus inversionistas, cuáles son el tipo de operaciones que va a llevar a cabo, cómo va a ser el flujo de recursos, es decir, cómo se fondea y cómo reparte esos recursos, y último, que a veces se suele olvidar, es cómo se colapsa la estructura, es decir, cómo se le da cristiana sepultura, es decir, cómo se finaliza. Entonces yo siempre recomiendo que hagamos una ruta para uno poder ver 360 qué es lo que se debe hacer. Entonces arranquemos con el nacimiento. Primero, ¿cómo realizo la inversión? Ok, vamos a hacer la típica de Estados Unidos. Ojo, que valga la pena decir, esto funciona para cualquier otro país. Vamos a constituir una sociedad afuera y no vamos a mandar capital, o el capital que vamos a mandar es un capital muy bajo. Entonces, primero, ¿dónde tienes el dinero? Si vamos el a mandarlo dinero desde Colombia sale desde Colombia, nosotros tenemos que tener en cuenta que Colombia tiene un régimen cambiario muy celoso, donde una de las operaciones obligatoriamente canalizables es lo que se entiende como inversión extranjera. De ahí que si yo decido tener un vehículo, una sociedad en el exterior, debo garantizar que la plata que sale de Colombia hacia el exterior debe salir por un intermediario del mercado cambiario, en el sentido de que me permite hacer la canalización de divisas en simultáneo con el registro de esa inversión extranjera, de tal forma que yo pueda tener derechos cambiarios. Y los derechos cambiarios puede que a uno no le suenen tan importantes, pero imagínense que los derechos cambiarios es aquello que te permite, primero, repatriar el capital, es decir, si llegas a dar por terminada tu inversión afuera, eso es lo que te permite volver a traer los recursos a Colombia, y segundo, el tema de traer los dividendos, es decir, el fruto de esa inversión. Si tú no tienes un canal cambiario abierto, no vas a poder repatriar esa inversión para poder seguir desarrollando esa actividad. Y sumándole que la sanción es extremadamente onerosa. Estamos hablando que la sanción puede llegar a ser el doble del valor de la inversión, cosa que es un valor totalmente confiscatorio en mi criterio, porque estamos hablando que si inviertes $1 millón, no lo registraste, pues la sanción puede llegar a ser $2 millones. Ese sería el primer check. Hay que registrar la inversión, que ahorita vamos a ampliar ese punto. ¿Cuál sería el segundo punto? Segundo, uno siempre aconseja hacer un arbitraje de jurisdicciones. Entonces, ¿qué significa eso? Tú vas a constituir el vehículo en el exterior, pero entonces tienes que saber primero qué tipo de vehículo es. Entonces va a ser una sociedad, va a ser un trust, va a ser una fundación, pero para poder identificar
qué tipo de vehículo, primero es saber en qué jurisdicción lo vas a hacer. Entonces, no, ya nos fuimos con Estados Unidos. Entonces, si nos vamos con Estados Unidos, tenemos que precisar no solo las características tributarias, sino llegar a otro tipo de situaciones. Ejemplo, no, ¿será lo mismo una LLC que una Corp? Seguramente no. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo para que tú quieres utilizar el vehículo, hay aristas más allá de los tributarios que se deben revisar. Yo he identificado por lo menos 4 aspectos básicos. Primero, el tipo societario, porque recordemos que el tipo societario son esas obligaciones que van a gobernar a los accionistas y por las cuales se va a responder frente al Estado. Segundo, el régimen de capital, cuál es la forma en que va a estar participando la sociedad en ese vehículo que está desarrollando. Cuarto, en Estados Unidos principalmente, cómo es que va a generar la tributación. Y yo le pondría un quinto, pero no último, es que toda la actividad regulatoria que va a estar acompasada de la actividad económica que se va a desarrollar. Entonces, no, imaginémonos que vamos a vender medicamentos, pero resulta que para vender medicamentos primero tenemos que cumplir todas las normas de la Autoridad Sanitaria Americana que no son compatibles con la colombiana. Entonces, antes de que haya nacido la empresa, si yo no tengo la suficiente cuidado con el desarrollo de esa debida diligencia de que pueda desarrollar la actividad en el otro país, pues ya desde que nació la empresa pues no va a tener mucho sentido. Entonces yo me concentraría como en esas 4 cosas: tema de régimen corporativo, tema de régimen de los socios, tema tributario y tema regulatorio. Prácticamente pudiésemos decir, primero régimen cambiario y segundo régimen societario y legal del país donde vamos a invertir. Que si bien es cierto no tiene una implicación directa en el efecto fiscal, resulta pertinente conocer cómo va a ser ese régimen societario y hasta fiscal de la otra jurisdicción. Tercer punto, Olga, y que es totalmente importante, la sede efectiva de administración, porque es que Colombia desde el año 2012 sacó un tema de la OCDE, también ahorita vamos a profundizar, pero podemos decir que es el tercer elemento cuando constituimos una sociedad en el exterior. Y ahí volvemos al principio: ¿qué tipo de sociedad o qué propósito es? Porque yo puedo tener cualquiera de los 4 propósitos que mencionamos y la sede efectiva de administración es Colombia. Y ahí hubo un cambio porque hay un antes y un después de esa norma. Y que prácticamente se utiliza una palabra muy coloquial. Es el día a día, no relacionado con el programa de televisión, pero es el día a día. Cosa que dejó de una manera subjetiva el tema. ¿Qué tal si hablamos un poquitico sobre eso?